Bueno, 7:58 de la noche del 20 de diciembre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Estamos aprendiendo el tema central de la escuela, que es el tabernáculo de David. Estamos en un tema interesantísimo, ya que miles de personas a nivel mundial han pensado que el cristianismo es una religión y se han ido tras ritos, dogmas. Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted toma la palabra y comienza a estudiarla, una de las primeras cosas que se da cuenta es que a Dios no le gustan las religiones. Isaías capítulo 1, versículo 12 en adelante, más tarde anótenlo y lo pueden leer. Estoy hastiado de sus sacrificios, de sus holocaustos. El incienso es una abominación. Las fiestas solemnes que ustedes tienen, las reuniones, las asambleas, el día del Shabbat, del sábado, que tanto todavía siguen peleando que es el día del Señor, todo eso me tiene cansado. Y entonces, venga, ¿cómo así? Venga, estemos a cuentas, hablemos, como Adán, como Enoc, como Abraham, como David, Isaac, Jacob, como Samuel, como Sansón, Jefté, como todos los de la palabra que Dios hablaba con ellos, como Moisés. Venga, charlemos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, a que Dios nos hable a través de su palabra. Y sobre todo hoy es de esos días importantes donde Él nos va a quitar el velo y la Biblia nos va a enseñar qué debemos hacer. Una vez más, reciban un cordial saludo de la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Sean todos bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. A viernes los invitamos a todos aquellos interesados. A las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. No sé si tal vez ustedes ya se dieron cuenta que el Señor en la mañana nos dice algo y en la noche, a pesar de estudiar otra cosa, reafirma lo dicho en la mañana. ¿Recuerdan ustedes esta mañana lo que estudiamos? De cómo David decía, yo voy a pelear contra Goliat, porque mataba leones, mataba osos, pero él no cogió la gloria, se la dio a Jehová, dijo, Dios me ha dado la fuerza. Y eso es interesantísimo. Y precisamente hoy estamos en el video número 12 de un espectacular tema llamado el Tabernáculo de David, que es precisamente lo que Dios ha profetizado en Amós capítulo 9, versículo 11-12, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 16 al 18, Dios ha profetizado y ha dicho que Él va a restaurar ese tabernáculo, pero que no es un lugar físico, sino que ese lugar es un lugar espiritual donde Él se va a encontrar con los gentiles, o sea, con nosotros. ¿Queremos hablar con Dios? Sí, hay que empezar a tener intimidad con Él. Tenemos intimidad con muchas personas y no hemos tenido intimidad con Dios, no hemos hablado con Él y decimos que le amamos. Por eso la Biblia nos enseña tres cosas importantísimas. Vamos a buscar aquí la diapositiva, vamos a buscarla acá un momentico. ¿Dónde está la diapositiva? Acá.
Y hemos aprendido a través de tres cosas: del tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, del Padre Nuestro que enseñó Jesús y de la armadura de Dios que enseñó Pablo, que Dios nos da. Esas tres cosas estamos aprendiendo qué es el tabernáculo de David. Hace unos días acá venimos hablando que cuando usted va a presentarse delante de Dios, primero debe entender que el derecho no lo obtiene usted por ser israelita, judío o por tener sangre de Abraham. El derecho a entrar al tabernáculo lo obtenemos porque Jesucristo fue el que nos dio ese poder. Después de eso logramos entender y aprender que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que no necesitamos de ningún santo, ni de San Pedro, ni de María, ni de San Jerónimo, ni de San Antonio, ni nadie para ser escuchados. Que no es cierto que usted le tiene que quitar el bebé a San Antonio para que le dé un novio, eso es falso. Como hace unos días por aquí una hermana que no ha vuelto, ¿dónde está Luz Dari? Que no le he vuelto a ver a Luz Dari, estaba echando el cuento, ¿se acuerda? Que la mamá le dijo, váyase a dormir al niño porque si no, el niño Dios no le trae los regalos en Navidad. Y entonces la mamá se acostó y cuando se descuidó, el niño secuestró al niño Dios, el bebé, el hijo. ¿Y qué pasó con el niño Dios? Dijo la mamá. Entonces el bebé le dijo, pues dígale a la mamá, a María, que me traiga los regalos, si no, no le devuelvo el chino. Bueno, ese fue el chiste que echaron. No necesitamos de eso. No necesitamos ni de novenas, no necesitamos de pesebres, no necesitamos de arbolitos para que Dios nos oiga. Necesitamos aprender, ayer hablábamos eso, a llegar en las mañanas y en las noches delante de Dios. Romanos capítulo 12. Por la misericordia de Jesucristo os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, el culto de la ración diaria. Y eso también dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo es que dice? Sed edificados vosotros como casas espirituales vivas. Dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Y eso es impresionante, porque ¿cómo así? Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios. Podemos. No es el cura el que lo hace. No es el pastor el que viene y yo lo llamo y él va y por una ofrenda me bendice el local. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que usted y yo podemos entrar, podemos ir delante de la presencia de Dios. Bueno, hay un versículo. Gladibet, ¿tú te acuerdas cuál es el último versículo que leíste ayer? Es que mis apuntes se me perdieron y como estaba haciendo un trabajo, vamos a buscar aquí. ¿Recuerdas el último de ayer? Déjeme, yo lo voy a buscar aquí en la concordancia. Pero que decía que porque se leyeron mucho. El último. Hebreos 10. Vamos a leer. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Miren, ya les he dado 4 versículos. Bueno, 2 exactamente. De que debemos presentarnos. Ahora vamos a leer este Hebreos 10, capítulo 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y quiero que preste atención
porque hay muchas personas que dicen, es que yo todavía estoy esperando a que Dios me diga cuál es su voluntad. ¿Usted quiere saber cuál es su voluntad? Óigala bien. Una de las cosas que usted debe aprender es esto. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Amén. Hebreos 10, versículos 9 en adelante. 19 en adelante. Sí, señor. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, entonces es importante entender que tenemos una profesión en Jesucristo. ¿Cuál es esa profesión? ¿Sí? ¿Cuál es esa profesión? Entonces comienza el versículo 19 diciéndonos que ya tenemos libertad para entrar, ¿dónde? Mira la diapositiva. Ya tenemos libertad para entrar aquí al arca del pacto, al lugar santísimo, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, no el sacerdote, había muchos sacerdotes, el sumo sacerdote podría entrar una sola vez al año. Ahora ya podemos entrar. Ya de usted y mi persona, dice ahí, teniendo esa libertad, porque ese camino nuevo y vivo, o sea que ya no es de animalitos que hay que sacrificarlos, que Él nos abrió tras el velo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, y teniendo un sumo sacerdote sobre ese lugar. ¿Qué dice el versículo 22? Acerquémonos, ¿con qué? ¿Cuánta plata llevo? Hay que llevar ¿cuánto? ¿Cuánto billete para comprar la fe y la salvación? No. Bueno, me voy a ir a Monserrate de pie, de rodillas, con arroz. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 10 Ave Marías y 3 Padres Nuestros. Tampoco. Una penitencia. No. Debo ir a la villa para que me escuche. Tampoco. Y entonces, acérquese con corazón sincero, teniendo una certidumbre en su fe. Y aquí viene el problema: purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ojo, ya hemos aprendido que ese agua pura no es que usted tiene que bañar antes de orar. No, vosotros estáis limpios por la palabra. Eso lo vamos a leer en el siguiente utensilio. Ahorita estamos en el altar del holocausto. ¿Y qué dice el versículo 23? Mantengámonos, ¿qué? Mar Elvis. Mantengámonos, ¿qué? Marjuris. Firmes, ¿sin qué? Sin fluctuar. Vamos a buscar la palabra fluctuar, a ver qué aparece aquí. Momentico. Fluctuar, moverse sobre las aguas siguiendo el movimiento de ellas, experimentar una variación de intensidad o casualidad. O sea, deje de ser inconstante, venga a todas las reuniones, venga, preséntese delante de Dios
todos los días. ¿Cómo así que usted hoy salió sin Dios? ¿Cómo así que usted hoy no se presentó ante el Señor y le rindió acción de gracias, que ayer hablamos de eso, holocausto de alabanza? ¿Cómo así que usted no levantó ese incienso grato que es la oración nuestra? Ya no hay que comprar inciensos de esos que huelen horrible, sino que ahora el incienso, que es su oración. Y a mí me llama la atención esta frase: la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Saben algo? Todos nosotros aquí. Marelvis, ¿cuál es tu profesión? Secular. Administrador de empresa. Árcole, vea pues, administrador de empresa. Otros aquí tienen como profesión profesores. Otros tenemos profesiones humildes, ¿sí? Vendedor de bonais. Otros tienen profesiones muy holgadas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todos tenemos una profesión ante Dios. ¿Cuál es esa profesión? Ahí lo dijo claramente, segunda carta de Pedro: ustedes sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Por qué? El versículo 9 lo dice: porque ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Yo pensé que el sacerdote era el cura que echa el incienso y se pone una sotana bien bonita. No. Ese sacerdocio ya lo estudiamos. Hicimos 2 videos enseñando que el sacerdocio arónico, que es el católico, según Hebreos capítulo 7, ya se acabó. Ahora es el sacerdocio de Melquisedec, que tiene 7 puntos. Y si usted vive bajo esos 7 puntos, usted está caminando con Dios. Una relación personal inicia ahí, donde usted recibe pan y vino, y usted la sed que tiene interna de macho, de mujer, de besos, una sed de droga, de alcohol, de rumba el 24, porque es que si no rumbeo y me emborracho toda la noche y al otro día amanezco regurgitando todo lo que me comí, no me siento contento. No hubo Navidad. Y a mí lo que me llama la atención es que precisamente vienen los 2 días más peligrosos de la historia. La Navidad y Año Nuevo es donde más gente muere, donde más homicidios, accidentes, robos, atracos, violaciones. Navidad, Año Nuevo. Y la gente piensa que eso le agrada al Señor. Pero bueno, ahora, ¿cuántos de ustedes quieren firmar contrato con Dios? ¿A cuántos de ustedes les gustaría hoy comenzar esa profesión? ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos comprender lo que dice Hebreos capítulo 4. Vámonos para Hebreos capítulo 4. ¿Listo? Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 4, 14. Hebreos. Dale, hermano. Yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, él, yo, nosotros, vosotros. Y entonces. Yo lo leo, sí. Bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 14, ¿cierto? Sí, señor. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí. Uy, espere. Volvió a hablar de la profesión. En el capítulo 10, versículo 23, habla de nuestra profesión. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 14, habla de la profesión. ¿Qué más dice, por favor?
El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una pregunta. Si usted tiene un problema, si necesita una ayuda, si necesita oportuno socorro, ¿a quién tiene que llamar? ¿A quién tiene que buscar? Es que usted no puede hacer nada porque usted está bajo mi cobertura, y como usted está bajo mi cobertura, entonces si usted va a hacer cualquier cosa me tiene que pedir permiso. Eso dicen los pastores de hoy, ¿no? Eso enseña que usted no puede hacer nada sin pedirle permiso a ellos. ¿Qué dice ahí? Que a dónde tiene usted que acercarse. Alguien que me conteste. Al trono de la gracia. ¿Y dónde queda ese trono de la gracia? ¿En la iglesia? Ah, ¿me toca ir a orar allá al púlpito? ¿Dónde queda eso? Es que En los secretos del Señor. sí, pero el versículo 19 lo dice, del capítulo 10, que estamos leyendo esos textos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es que lo primero que debemos aprender es que cuando usted llega al altar del holocausto, ahí se hacían sacrificios muchos, pero había 3 sacrificios diarios que eran obligatorios hacerlos para comenzar la obra. Normalmente llegaba una persona que me está escuchando y le decía, bueno, llegaba al tabernáculo, aparecía un sacerdote y le decía, ¿qué quiere? Y decía, bueno, yo quiero hacer un sacrificio por la paz. Ah, bueno, por la paz. Yo quiero hacer una ofrenda. Ah, bueno, una ofrenda. Yo quiero hacer un holocausto. Venga para acá. Quiero hacer sacrificio por el pecado. Bueno, no, que tengo celos de mi mujer o de mi marido, entonces quiero hacer un sacrificio por los celos. Ah, bueno, venga para acá. Pero antes de abrir el tabernáculo, antes de cualquier cosa, se tenían que hacer 3 sacrificios. El primero, el más importante para iniciar, es el del pecado. Porque el pecado es una barrera que separa al hombre de Dios. Entonces lo primero que el Señor tiene que hacer es morir. Por eso dice ahí, entremos confiadamente, ¿por medio de qué? De la sangre. ¿Sí? Teniendo un gran sumo sacerdote, ¿dónde dice aquí? Aquí en el capítulo 10, versículo 19. Teniendo libertad para entrar por su Hijo al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces la primera pregunta que tengo que hacerle a cualquier persona que dice llamarse cristiano, orar y tener una comunión con Dios es: ¿ya el Señor te lavó los pecados? ¿O no te los ha lavado todavía? Vamos a leer ahí en el capítulo 10 un poquitico hacia atrás. Le voy a pedir el favor a alguien que lea un poquitico hacia atrás, ¿sí? Versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? Versículo 8 dice la palabra de Hebreos 10, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pare ahí, por favor, qué pena con usted. Ese es en el Antiguo Testamento. La gente tenía que sacrificar animalitos por el pecado y ya Dios dijo un día, no quiero más eso. Entonces, ¿qué dice, hermana? Siga, por favor. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, ahí que dice que en lugar de estar trayendo usted plata, ¿ok?
creyendo que el cielo se compra con dinero, dejándose estafar, que creyendo usted que tenía que llevar animalitos para matarlos o estar haciendo penitencias. ¿Sabe qué quiere Dios? Que usted obedezca, que usted aprenda a hacer la voluntad de Dios. Por ahí hay alguien a quien preguntarle: ese marido que tú conseguiste, ¿ese es el marido que Dios quería para tu vida? ¿Esa es la novia que tú quieres para tu vida? ¿Ese es el trabajo que tú quieres, que Dios, quiere para tu vida, no tú? Porque si hablamos de nosotros, los trabajos que escogeríamos serían fáciles, ¿no? No sé si ustedes sabían que el periódico El Tiempo hace unos años atrás, como 10 años, hizo una encuesta. Entonces le preguntó a la gente que cuáles eran los trabajos más dignos, cuál era el medio y cuál era el más malo. Y colocaron que el trabajo más digno, el digno, ¿no?, de loor, era servir a Dios, pastores, sacerdotes, bueno. Que el trabajo medio así era el de político. Ser político pues era bueno, pero era como dudoso. ¿Y cuál es el trabajo más malo? Dijeron narcotraficante. ¿Sí? Ese es el peor de todas las labores que hay. Y después cambió la pregunta y formuló otra pregunta. Ahora, de esos 3 trabajos, ¿cuál le gustaría a usted? Y el 90% dijo: a mí me gustaría narcotraficante. Ese es el problema, que no es lo que yo quiera. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Por eso es que Dios no quiere ya más sacrificios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace unos días en primer libro de Samuel? Capítulo 15. Se complace Dios tanto en las ofrendas y holocaustos y sacrificios como en que cumpla su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación. ¿Qué quiero yo? Que me obedezcas. Pero ¿cuál es el problema? Nunca lees la Biblia, terminas obedeciendo a otros, que te andan después sacando la platica. Y después la gente anda llorando de por qué andan ellos ricos y usted pobre. Pues ¿quién lo mandó a usted entregarle todo su dinero en vez de administrarlo bien? Aquí está diciendo, versículo 18 de Hebreos 10, que Él no quiere más holocaustos, expiaciones ni sacrificios por el pecado. Él quiere es que se haga su voluntad. Por eso Él quita el pacto antiguo y pone un nuevo pacto. Versículo 10, hermana, por favor. Yadira. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No pare, hermana, no pare hasta que yo le diga, no pare, por favor. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta ahí, ahora sí. Bueno, sí, hasta ahí. Yo les digo hasta dónde, no paren, porque si paran quitan el ritmo de lo que se viene diciendo, ¿sí? En el versículo 11 habla de que en el antiguo pacto pues había que sacrificar todos los días. ¿Por qué? Porque los sacrificios antiguos que no quitaban el pecado. Pero ese pero es un no obstante,
Ahora el sacrificio de Cristo, ¿cuántas veces es? Una. Y para siempre. Y con ese sacrificio nos quitó el pecado. Y ahí viene el primer problema del cristianismo verdadero, que enseña que todavía seguimos pecando. Y aquí dice que no, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él ya se sentó a la diestra de Dios. Ahora está esperando a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Versículo 14, hermana, no pare hasta que yo le diga, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pare ahí, Y nos pare ahí. Ese versículo hay que subrayarlo y teniendo en cuenta. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos hasta mañana, hasta el miércoles, hasta el jueves, hasta el viernes, hasta Año Nuevo. Por eso una persona que alaba al Señor, que sirve al Señor y anda pecando, tiene que preguntarse si de verdad usted está sirviendo al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque sus obras atestiguan o dan testimonio de que usted no ha sido libertado del pecado. Versículo 15, hermana, por favor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, así que, hermanos, entonces no es posible que habiendo hecho una ofrenda por el pecado la vuelva a hacer otra vez. Y ahí es donde el cristiano aprende por la Biblia qué es pecado, que hay muchas personas que piensan que no ir a la iglesia es pecado. No, pecado es transgresión de la ley, según Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. No, capítulo, ya se me olvidó, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. A ver un momentico. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, para hablar del pecado, primero hábleme de la ley. ¿Conoce usted la ley? ¿Qué hay en la ley y qué no hay en la ley? Y dice el versículo 5, y Jesús para eso apareció, ¿para qué? Para quitarme el pecado. Ah, pero yo sigo pecando, entonces tú no has sido salvo. Todo el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le han conocido. Ay, mijo, no se deje engañar. Mire, el que hace justicia es justo. O sea, si usted sigue pecando, no es justo. Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, o sea, para quitarnos de la esclavitud del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, de las 3 ofrendas oído que diariamente obligatorio se tienen que hacer en el altar del holocausto, la primera, que es por el pecado, usted y yo no la tenemos que hacer. Porque aquí acabamos de leer, Jesucristo la hizo ¿cuántas veces? Una, para siempre. Y ahí dice el texto que donde, versículo 18, otra vez leamos Hebreos 4. Hebreos 4 o Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, 18. ¿Qué dice? Pues
De ahí mención de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces usted no debe presentar más ofrenda. Es más, usted no puede presentar ofrenda por el pecado. Porque recuerde que acabo de leer que los hombres mortales presentaban todos los días ofrendas, pero eso no quitaba el pecado. Por eso lo primero que debemos todos hacer, todos, es decirle al Señor: Señor, quítame la esclavitud del pecado. Hazme libre. Ya no quiero pecar más. Ah, pero el otro día se me saltó la piedra, digámoslo así, se me salió una mala palabra y le arríe la madre al otro. ¿Eso está bien? No, no está bien. Pero si usted va y mira la Torá, la ley, eso no es pecado. No estaba bien. Pero no había un pecado. Es que miren, la persona que cometía pecado, ¿cuál era la paga? Comencemos por ahí. ¿Cuál era la paga? La muerte. Irremisiblemente morirá, dice la Biblia. El que viole la ley, irremisiblemente muere. Violó el sábado, eso sí era pecado. La persona, por ejemplo, se me fue Gladivet, la persona, por ejemplo, le golpeaba a otra persona, Golpearla no era pecado. ¿Qué era pecado? Pecado era quitarle la vida. Entonces, vida por vida, sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. ¿Me hago entender? Y por eso usted se da cuenta que muchas personas que viven en la ley se dan el lujo de pelear, pero no herirse. Nosotros no vivimos en la ley, entonces Dios trajo un pacto nuevo. Y ese pacto nuevo tiene un problemita. ¿Cuál es? Son solo 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Todas las cosas y a tu prójimo como a ti. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo cuál es? A tu Y prójimo. el segundo es amarás a tu prójimo Como a ti como a mismo. ti. Entonces la primera pregunta es: si usted insulta a su prójimo, ¿le está amando? Y eso es más difícil. Porque ¿qué dice primera de Juan capítulo 3 versículo 10? ¿Quién lo lee? El que ahora es homicida. Ese es el 15, el 10. Lo que acá dice que el que no ama a su hermano es homicida. No, ese es el 15. ¿Cuál es el 10? ¿Qué dice el 10? Ese lo iba a leer enseguida, pero primero el 10. ¿Qué dice el 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y el versículo 15, ahora sí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente. Entonces en la Torah no era pecado aborrecer al prójimo, pero ahora aquí en Cristo la Biblia no está diciendo ahí que es pecado. La Biblia está diciendo que tú eres hijo del diablo, eres un homicida. Ah, bueno, sí, ya está diciendo que es pecado porque lo hace homicida. Entonces, volvamos otra vez a retomar. Cuando yo llego al altar del holocausto, ya ofrenda por el pecado no tengo que presentar, pero sí debo darme cuenta de lo siguiente, y es que cuando llegamos al tabernáculo y llegamos al altar del holocausto, punto 2, ¿qué dice el Padre Nuestro? Que estás en los cielos. ¿Y qué dice la armadura de Dios? Ceñidos los lomos con la verdad. Entonces aquí aparece la verdad nuestra. ¿Cuál es la verdad nuestra? Que el Padre está en los cielos. Humanamente nos es imposible llegar, pero como Jesús derramó su sangre por nosotros, ahora sí yo puedo entrar. ¿Por qué? Porque Él me limpió, ¿qué? Mis pecados. Puedo entrar. Esa es la verdad nuestra. Y en esa verdad nos paramos firmes.
Porque el enemigo va a querer que usted fluctúe y le va a decir, pero ¿qué va a venir a hablar a usted? Si usted cuando era joven abortó, y venga a hablar si usted abortó 2, 3 chinos por estar de alegre y no sé qué. Usted dice, puede ser cierto, pero ese pecado ya fue borrado. No necesito más sacrificios por ese pecado. Ahora, si hay un sacrificio que hay que hacer, ¿cuál es? El que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que tú te presentes como sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo agradable a Dios, que es el culto racional. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a ese lugar, ya no tengo que cortarle el cuello a un animalito y derramar su sangre. No, ahora soy yo el que tiene que morir. Ese es un paso que se han olvidado muchos al orar en ese lugar. Se les ha olvidado que tenemos que morir diariamente. Cada día. Esa es nuestra profesión. Llegar a sacrificar, ¿qué? Nosotros. Vamos a leer un momentico Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 24, si no estoy mal. ¿Qué dice, por favor? Y vamos a leer un poquito más de Gálatas. Póngale cuidado. Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Interesante. Y todos los días, Marlecita, ¿cierto? Tenemos que llegar a sacrificar, ¿qué? A crucificar la carne. Porque ahí es donde nos damos cuenta que aunque hay personas que se ven apacibles y tranquilas, por dentro tienen un asesino y un psicópata. Y hay muchos de nosotros que en un arranque de ira es capaz hasta de hacerle daño a otra persona. ¿Qué quieres decir, Marle? Nada, me estoy acordando de la mesa. No, yo no digo nada. Ese día me quedé sorprendido. Marlecita, que durante 2 años y medio la había visto yo como la fuente de quietud, tranquilidad. Marle, ¿cuántos de ustedes reconocen a Marle que es tranquila, cierto? Y ahí donde la ven ustedes, ¡ay! Esa mujer tiene una violencia por dentro que... Un día yo dije, no, que estábamos en el cumpleaños de Elmira, ¿era? ¿De quién? Ah, en el tuyo. En el cumpleaños de ella, y nos reunimos todos. Y nos atendieron muy mal, muy mal. Y ahora yo no sé por qué esos locales, tras de que cobran bien cara la comida, quieren ponerle el 10% de ¿cómo se llama? De propina, obligado. Y quedamos en que no vamos a dar propina. El servicio, se llama el servicio. El servicio, qué mal servicio. Y nos sirvieron muy mal. Bueno, entonces con 2 chicas que estaban del grupo, no vamos a hacer. Entonces, ¿que quién lo hace? No, que me da perga y tal. Y yo dije, no, yo no pago el servicio, no vamos a dar propina. Y Marle ha sabido darle un golpe a la mesa. ¡Pah! Pues, yo no, y eso se puso, yo sí doy propina, y ¡pah! Arrancó la plata y se paró y se fue, y todos quedamos así. ¡Ah! ¡Qué capacidad de fuerza! ¿Sí? Y ustedes ven a Marlecita. Pero había pasado mucho tiempo en ese jaleo ahí. Sí. Tiempo. No, y es que todavía yo soy de los que... Pero si te dio propina. Si se pagó el servicio. Sí. Marle fue y lo pagó. Pero eso es lo que yo digo, mire,
no nos confundamos. Todos nosotros tenemos un asesino en potencia adentro, créamelo. Hace un tiempo alguien me dijo, dígame madre. Interesante, porque ahí lo más cristiano fue ella, dijo, al que le quiera cobrar y le esté pidiendo, dele. Y listo, sí señor, los cristianos pagamos. Hace un tiempo estábamos hablando, y un señor me dijo, no, yo no sería capaz de matar a una persona. Y yo le dije, eso no es cierto. Entonces, no, yo no soy capaz. Y le dije, no, lo que pasa es que no tienes el motivo. Y él tiene un niño, y le dije, porque si tú vieras a un hombre haciéndole daño a ese niño, ¿qué haría? Y se quedó mirando y me dijo, no, sí tiene toda la razón, sí sería capaz, claro. Ese es el cambio de Jesús. Que todos nosotros, todos aquí presentes, que según Jeremías tenemos un corazón más engañoso que cualquier cosa y perverso, todos nosotros aquí somos capaces de lo peor que hay en el mundo, solo falta el motivo. Pero cuando llega Jesucristo la cosa cambia. Y Jesucristo te dice, aunque pueda ser que tengas el motivo, déjame la venganza a mí. Y ahí es donde el verdadero cristiano, ¿qué? ¿Ya crucificaste la carne con tus pasiones y deseos? ¿O tú eres de los que se levanta, alza la voz, lanza una palabra de esas oeces grotescas, maldices a los demás? Eres homicida. Eso dice Juan. Eres homicida. Todos nosotros debemos entender que hay un monstruo dentro de nosotros. Ahí, con esa carita de buena gente que ustedes ven a la hermana América, que es la bella del grupo, tan cariñosa. Ay, ustedes la conocieran antes de Cristo, ¿oyeron? ¡Ah! Nada más y nada menos que presidente del sindicato del hospital. ¿Usted sabe qué hay que hacer para ser presidente del sindicato del hospital? Hay que tener pantalones, ¿o yo? Así, yo sé que ahí está. Por eso lo digo. ¡Ah! ¡Brava! Una mujer parada. ¿Y ahora qué? Ahí es donde uno ve el verdadero cristiano. No quiere decir que de vez en cuando uno no como que se airía, pero la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y uno como que, y viene el Espíritu Santo y ¡pra! Quieto en primera. ¿Cierto, América? Me acostumbró a que no debo pelear, sino hay concertar. A concertar, vea pues. Hay que concertar. El diálogo. Mire qué dice ahí, mire. Vamos a leer ahí donde dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a echar el versículo 15 atrás, el versículo 16. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 16? En adelante. Gálatas 5:16. Póngale cuidado. ¿Por qué nuestra profesión tenemos que llegar todos los días al altar del holocausto a morir? ¿Quién lo lee, por favor? Gálatas 5:16. Dale, Marlene. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Siga, por favor. Sigo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces aquí Pero comienza una guerra. ¿Una guerra entre quién? Aquí hay dos personajes. El primer personaje, ¿cuál es? Andad pues en él, con E mayúscula. Entonces me está hablando de quién, no de mi espíritu. Que eso es lo que hacen los monjes tibetanos, eso es lo que hacen los monjes católicos, lo que hacen las monjitas. Tratan de andar en el espíritu, pero en su propio espíritu, los moralistas. No, aquí está diciendo, anden en el Espíritu Santo. Y no satisfagáis, ¿qué?
lo que tú quieres. Porque el deseo tuyo, el de la carne, que es el mayor enemigo nuestro, nosotros mismos, es contra el Espíritu Santo. O sea, lo que yo quiero, en la mayoría de los casos, va en contra de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Las cosas que al mundo le gusta, en la mayoría de los casos, por no decir todas, van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y ahorita están, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Y están cantando y adorando unos murraquitos y dizque recordando el nacimiento de Jesús. Pero nunca se han preguntado si eso realmente le gusta a Dios. Los deseos de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu es contra la carne. Yo no sé si usted se da cuenta que como que lo reafirma y lo repite otra vez por tercera vez, y estos se oponen entre sí. O sea, dice lo mismo con otras palabras, y por cuarta vez repite lo mismo con otras palabras para que usted no haga lo que quiere. 4 de la mañana, ¿qué quieren? Dígame la verdad. Dormir. Bueno, entonces, a partir de este sábado vamos a tener vacaciones hasta el martes 10 de enero. Para que se tomen la última semana del año y la primera semana del año nos la vamos a tomar de descanso para que... Y les aseguro que más de uno a las 4 o 5 de la mañana ya está orando porque no puede, esto no se puede, pero bueno, vamos a hacer eso. Sobre todo en las noches, que las noches están muy ocupados, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 18, Marlecita, por favor? 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quién nos guía? Manifiestas ¿Quién nos guía? el Espíritu. Seguro, o sea, esa es una pregunta que todos tenemos que hacer. Yo me la tuve que hacer un día, y un día me di cuenta que a mí me gobernaba la carne, punto. Es mentiroso, y me tocó decirme a mí mismo, yo soy un mentiroso, y pedirle al Señor que me hiciera libre del pecado, porque con la boca adoraba al Señor, con la boca bendecía al Señor, predicaba, pero mis actos no eran conforme a lo que predicaba. Y el día en que leí esa palabra y se me abrió el cerebro, digámoslo así, y llegarán a mí y me dirán, Señor, echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, hicimos milagros, y yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo pensaba, igual que muchos, que porque uno predica y tiene unción y la gente se sana, entonces ya uno ya va para el cielo. Unción no es salvación. Y con toda esa unción iba para el infierno. A llorar y pedirle al Señor, perdóname, hazme libre del pecado. Hazme libre de la esclavitud del pecado. Eso no quiere decir que uno no cometa errores que no están en la ley, pero que no son pecado. ¿Sí? Pero ya uno refrena la lengua, ya uno no se agarra a golpes. ¿Me hago entender? Aquí precisamente dice, si usted es guiado por el Espíritu Santo, no vive bajo la ley. Por favor, hermana Marle, versículos 19, 20 y 21, si es tan gentil. Presten atención para que vean, oigan, que es guiado por la carne. ¿Qué dice, por favor? Gálatas 5:19 y subsiguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras. Se orgías. saltó el versículo 20. Ay, idolatría, perdón. Bueno, ya empiezo. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Ay, que me quedo después de herejía. Envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora, ustedes miran el listado, pero no solamente el listado, sino que también dice cosas semejantes, ¿no? Entonces hay que analizar, que muchos de ustedes me dirán, bueno, yo con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, no tengo problema. Pero muchos tienen problemas con las enemistades, con los pleitos, con los celos, mujeres. No, y hombres también. Uy, eso, Dios mío, qué gente tan celosa, ¿cierto? Iras, contiendas, disensiones. No, pero que eso, no, pero que aquello, pero no, qué disensión tan brava. Por eso la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos de enemigos de nadie. La Biblia dice que si usted está enemistado con una persona, arréglese con ella, hable con ella. El enemigo quiere que nosotros peleemos aquí entre nosotros. Y a mí eso me ha llamado la atención desde hace 2 años y 10 meses que llevamos. Lo único que hemos hecho es servirle, enseñarle la palabra, y se ponen bravos con uno. Y terminan de enemigos de uno y se van del grupo, no vuelven a hablar con uno. ¿Por qué? Porque no les gustó algo que uno predicó. ¿Eso qué es? Eso precisamente demuestra que son carnales. ¿Me hago entender? Por allá, hermano Marjuris. Mi hermano David, un día, en una experiencia con el Señor, donde el Señor me decía, tú quieres ganar la guerra del enemigo, nunca te iguales a él. Ajá. Es de acerca de lo que estamos hablando, de que somos diferentes, que no debemos hacer las horas de él. Sí, señora. No, la diferencia, que somos iguales. ¿Dónde es que dice no seáis vencido de lo malo? ¿Romanos qué? No seáis vencido. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 20. Vamos a buscarlo, por favor. Romanos 12, 20. Romanos capítulo 12, versículo, como antes, eso es un poquito más antes. 21. No, pero no, comienza desde 2 versículos atrás. Versículo 18. No, 17. No, 16. ¿Quién lee del 16, por favor, en adelante? Amén. Dale, Lisette. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí es donde nos damos cuenta el verdadero cristiano. Hay una sola manera, oído a esto, hay una sola forma de demostrar que uno es un verdadero cristiano, de demostrar. ¿Qué? Porque se pone pantalón y la mujer falda, tiene cabello largo y no se pone aretes. No.
Entonces, por cómo habla y se expresa, tampoco. Los falsos profetas, el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13, ¿sí?, habla como dragón y se viste como cordero. Entonces, la única manera de yo saber si soy un verdadero cristiano es si soy capaz de bendecir a mi enemigo, de amarlo. Porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Humanamente es imposible. Humanamente es imposible que usted ame a su enemigo. Necesita obligatoriamente de la ayuda del Espíritu Santo. Si no, no. Vamos otra vez a Gálatas. Versículo 22. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién estaba leyendo Gálatas? ¿Marle? Versículo 22. Yo, sí, señor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso es que yo debo llegar todos los días al altar del holocausto, y les recomiendo a todos ustedes, no salgan a la calle sin pasar por el altar del holocausto y ver que la carne esté crucificada, porque es muy posible que el enemigo ese día le gane la batalla. Ya nos estamos dando cuenta por qué es importante levantar el continuo sacrificio diario. Esa va a ser la clase de mañana. ¿Por qué es el continuo sacrificio? Y cómo la Biblia enseña que la palabra continuo sacrificio solo aparece en el libro de Daniel y hace referencia a que el anticristo va a acabar el continuo sacrificio y lo va a prohibir. Y el anticristo va a prohibir que nosotros nos reunamos. Va a prohibir predicar, pero va a prohibir también orar y leer las palabras en las casas. Mañana vamos a estudiar eso, porque yo sé que más de uno estará pensando que, pero ¿cómo van a saber ellos que yo estoy orando en mi casa? Entonces nunca ha leído Apocalipsis capítulo 13, donde habla de la inteligencia artificial, donde hoy a usted le monitorean los latidos del corazón, ya saben los pensamientos. ¿Cuántos de ustedes han abierto una página y le aparece algo que dice que debe aceptar unas cositas llamadas cookies? Y que si usted no acepta los cookies no puede entrar a esa página. La pregunta es, ¿por qué tengo que aceptarlo? Porque yo debo permitir que Internet y los gobiernos sepan lo que yo estoy haciendo, y los cookies son para eso, para saber qué lugares visito, con quién hablo, a qué me dedico. ¿No le ha pasado a ustedes que están hablando así normal con una persona, tranquilo, diciendo, uy, tengo ganas de ir a San Andrés este fin de año, ¿a cómo estarán los boletos? ¿Usted sabe? Y cuando usted se pone a ver Facebook, le aparecen las promociones. Esa es la inteligencia artificial. Usted le envía un WhatsApp a otra persona diciéndole, vamos a comprar ropa en tal parte, y enseguida le aparecen los comerciales en Facebook. Eso es inteligencia artificial. Así que mañana vamos a seguir, mañana vamos a hablar del continuo sacrificio, vamos a hablar de, no lo pierdan, de Apocalipsis, de Daniel, y vamos a darnos cuenta que la Biblia es real. Mire, mis amados hermanos, terminamos hoy. El mensaje de hoy es, levántense todos los días a crucificar la carne. Ese es el primer sacrificio, ¿no? Por el pecado. Ya Jesús lo hizo.
Lo único es que ya yo no puedo sacrificar por el pecado, ahora me toca sacrificarme a mí. Y ayer hablábamos del sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Esos son los 3 sacrificios. Por el pecado, acción de gracias y holocausto de alabanza. Mañana seguiremos estudiando y aprendiendo más. Dios los bendiga a los que están en Facebook.